De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y Bahía Blanca intenta recomponerse después del vendaval, o en realidad, bueno, lo que sufrió con las inundaciones del día viernes, y descubre una situación de enormes destrozos y arranca un debate que tiene que ver con, más allá de, bueno, cómo retomar la vida cotidiana. Hicieron un relevamiento de las escuelas, por ejemplo, hay más de 200 escuelas, hay 56 escuelas, es prácticamente, no sé, más del 20% de las escuelas que están con destrucción total. Y hay unas 70 escuelas que tienen daños entre leves y severos. O sea, realmente tenés la mitad de la infraestructura escolar que fue afectada. Tenés el Hospital Pena, donde realmente van a tener que hacer inversiones muy grandes. Toda la ciudad, bueno, la cantidad de comerciantes, todo lo que perdieron. Y en ese contexto, bueno, empieza la discusión respecto de qué hacer con una ciudad que está además sobre dos arroyos. O sea, qué tipo de obras hidráulicas o qué hay que hacer para que esto no se repita, en base a un acuerdo de la comunidad científica en el mundo, es que hay un cambio climático que está provocando una mayor recurrencia de fenómenos extremos en materia climática. Y esto hace que, bueno, nada, que tengas que pensar en una infraestructura urbana, particularmente, insisto, como una ciudad como la de Bahía Blanca, por las características que tiene, bueno, que pueda absorber una situación extrema como la que atravesó el viernes pasado sin tener tanto daño en su infraestructura, en vidas, materiales, etcétera. En esa discusión lo más curioso fue que se mete Mauricio Macri. Ayer fue a Expo Agro, que es una de las de las exposiciones del negocio alrededor del mundo del agro más importantes que se realizan. De hecho, dicho sea de paso, también no es solamente la ciudad de Bahía Blanca la que se vio afectada, van a hacer un relevamiento de las zonas agropecuarias que quedaron inundadas, y ahí hay un tercer cordón también agrícola, frutihortícola, que abastece sobre todo a la Patagonia, que también se va a ver afectado, con lo cual va a haber un impacto seguramente sobre lo que tiene que ver con el abastecimiento de frutas y verduras para la región que está alrededor de Bahía Blanca. Pero decía, en ese contexto va Mauricio Macri a la muestra de Expo Agro. Obviamente que en el contexto en el cual está mucho más peleado y enfrentado con Javier Milei, se ve cada vez más improbable la posibilidad de que vayan juntos a elecciones. Cuando está todo roto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es como el lugar, digamos, el territorio donde el PRO nació y que gobierna hace 4 mandatos, este es el 5º mandato consecutivo del PRO gobernando, bueno, con Milei decidido a desafiar al PRO en su propio territorio a través de Karina Milei, da la sensación de que hay poco por reparar ahí, ¿no? Los libertarios le echan la culpa a Jorge Macri por haber desdoblado elecciones sin consultarlos, pero digo, más allá de la cuestión electoral, uno ve un Macri que cada vez más desconectado del gobierno, bueno, empieza a decir cosas que lo diferencian en cosas que son como, ayer decía Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, ahora lo vamos a escuchar, pero él decía, no puedo creer que estamos discutiendo cosas tan elementales, dice, estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio, dice, en relación a la obra pública. ¿Y qué pasó? Bueno, Macri ayer fue a Expo Agro y dijo 2 cosas, dijo, una, estamos con cambio climático, 2, Mauricio Macri dijo, tenemos que hacer obra pública. ¿Quién va a estar ahí? Era una discusión que venía dando en soledad hasta ahora Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dijo, necesitamos hacer una obra de infraestructura, pero el gobierno nacional, ¿qué es lo que le viene contestando hasta ahora? Le contestó Guillermo Francos. Dijo, no hay plata. Recordemos que la decisión de Javier Milei de priorizar el déficit cero y de recortar los gastos tuvo que ver con fundamentalmente, en cuanto uno de los rubros más afectados fue el recorte total y absoluto de la obra pública. En lo inmediato quizás vos no sentís el efecto, pero después, ante la emergencia, como lo que ocurrió en Bahía Blanca, y quién va a ir a reparar eso, y además respecto del futuro del estado de las obras públicas, los gobernadores han recibido, por ejemplo, las rutas, la cuestión de la vialidad, el mantenimiento. A ver, primero escuchemos a Macri ayer en Expo Agro. Parece mentira que Macri sea el que aparece diciendo, yo lo entiendo a Milei, es muy desagradable, dice en un momento, juntarse con Kicillof, pero realmente se tienen que sentar. Kicillof viene pidiéndole una reunión a Javier Milei desde que, bueno, estalló toda la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, le dijo que no se
se iba a reunir con él y ahora ayer volvió Kicillof a decir tenemos cosas importantes que discutir juntos, le vuelvo a pedir una reunión. Milei hasta ahora no ha hablado de lo que pasó en Bahía Blanca, no solamente no fue a Bahía Blanca, cosa que ayer le reprochó Cristina Fernández de Kirchner en un largo tuit, sino que además no ha hablado del tema respecto de, bueno, de qué respuesta piensa dar. Hasta ahora el gobierno nacional mandó 10.000 millones de pesos y para reparar escuelas, para reparar el Pena, para reparar las obras del Maldonado, el intendente dijo que calcula que son 400.000 millones de pesos contra 10.000 millones de pesos que mandó el gobierno nacional y que cree que es todo lo que tiene disponible para Bahía Blanca. Escuchemos ayer Mauricio Macri en Expoagro. Hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país, porque hay muchas ciudades, ahí cerca Neuquén corre un riesgo muy grande para una lluvia extraordinaria, que una represa solo lo resolvería, que es Niwil, que no recuerdo mal, y hay que poner en marcha esas obras que las tiene que hacer el Estado, no hay vuelta que dar, las tiene que hacer el Estado, porque ahí está en riesgo la vida de la gente. No hay vuelta que darle, las tiene que hacer el Estado porque está en riesgo la vida de la gente. Y algo muy parecido dijo Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, donde planteó el abandono de la Ruta 19, que es una ruta que licitaron ayer entre Córdoba y Santa Fe, que las conecta. Y dice, la vida de los accidentes viales y demás, dice, es una obligación nuestra tener en cuenta esto. Y dijo, es esto, no puedo creer que tengamos que explicar lo obvio acerca de la necesidad de que el Estado dé la infraestructura necesaria para que pueda haber desarrollo, pues sin eso no hay. Escúchenlo, Yarlora, provincia de Córdoba, es una de las provincias, en su momento era también un bastión electoral muy importante del PRO, pero es una provincia donde tiene muchísima adhesión Javier Milei, con lo cual políticos como Yarlora se cuidan mucho de diferenciarse de Javier Milei. Escúchenlo a Yarlora, hablando sobre el abandono de la obra pública en la provincia de Córdoba, no está hablando de Bahía Blanca. Esperaba también si había algún cambio en la visión en materia de lo que tiene que ver con la infraestructura nacional, y nosotros cada peso lo estiramos como chicle, sabemos del esfuerzo. Esperaba ver si había algún cambio. Claramente en el discurso de apertura nuestro presidente manifestó cuál era su nivel de ver en materia de obra pública en nuestro país. Bueno, ahí decía, ¿no?, que hay un abandono de la obra pública, dice, la paralización es parte de una vergüenza nacional, no hace falta mucho, dice Yarlora, estudiar mucho para saber la importancia vital de la ruta que ayer estaba licitando, la 19, si uno ve el sector productivo que la rodea es vergonzoso que no la hayan construido antes, es un sector además súper rico, súper productivo, ese tramo donde anunciaban ayer la licitación de la ruta 19, las provincias haciéndose cargo de lo que abandona el gobierno nacional y en casos que no pueden, como es el caso ahora de Bahía Blanca. El otro punto en el que ayer se diferenció Macri del gobierno nacional, habló de cambio climático, habló de la necesidad de la obra pública que la lleve adelante el Estado, particularmente en Bahía Blanca, habló de la necesidad de un encuentro entre Kicillof y Javier Milei, el principal, la provincia más grande y más poblada de la Argentina, que está en una tremenda emergencia, y también habló acerca de la decisión de Milei de mandar por decreto autoautorizarse a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario. Dijo que esto genera debilidad institucional, que no genera confianza, porque no es una herramienta como la que prevé la ley, que es que tenga que ser por ley la autorización para el endeudamiento. Y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Porque el hecho de que Milei haya elegido ir por la vía del decreto tiene que ver con cómo Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella abusaba del uso de los decretos, buscó frenar la posibilidad de que el Congreso le revirtiera decretos. Entonces, en lugar de que el Congreso tuviera que ratificar ambas cámaras un decreto, lo que determinó la ley de la época de Cristina Fernández de Kirchner para acotar el rol del Congreso es que alcanza con que una cámara apruebe para que sea suficiente, y en caso de rechazo ahí sí necesitarías ambas cámaras. ¿Y cuál es la apuesta de Milei? Además, así lo dijo Caputo, dijo, no tenemos tiempo, hay necesidad
necesidad de urgencia porque hay que cerrar este acuerdo de nuevo endeudamiento, que no sabemos por qué monto es, con el Fondo Monetario Internacional, y van a ir a buscar la aprobación de la Cámara que le es más favorable al gobierno nacional, que es la Cámara de Diputados, con lo cual alcanzará. Ese es el problema también de gobernar pensando que en función de la necesidad propia del momento, ¿no? Alcanzará con que la Cámara de Diputados le apruebe el decreto por el cual Milei se autoautoriza a tomar más deuda para que haya un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, sin que ninguno de estos endeudamientos, digamos, porque al mismo tiempo todos los tipos de créditos que tienen que ver con Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, que esos sí pueden ir a desarrollo de infraestructura, no son los que está saliendo a buscar en este momento con lo que pasa en Bahía Blanca Javier Milei, sino básicamente es un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional vinculado a reforzar las reservas del Banco Central con la idea de mantener el dólar quieto o sin sobresaltos, que es básicamente la gran apuesta electoral de Milei para el mes de octubre. Llegar con el dólar planchado que le permita sostener la estabilidad, que es lo que sostiene fundamentalmente hoy la popularidad de Javier Milei.